Hay una pregunta que va a definir absolutamente todo. ¿Hasta cuándo quieres trabajar así? Ojo, no estoy hablando de retiro, no estoy hablando de dejar de trabajar por completo, estoy hablando de la intensidad, del ritmo que estás llevando en este momento, del intercambio de tiempo por dinero que hacemos todos los días, porque hay una diferencia enorme entre trabajar hasta los 65 porque no te queda otra opción o trabajar hasta los 65 porque elegiste que eso sea suficiente. La mayoría de personas pues vive la primera tristemente, pero también existe la segunda opción. No es que trabajar hasta los 65 sea malo. Qué rico llegar a esa edad uno diciendo estoy haciendo lo que amo hacer y lo que quiero morir haciendo, pero no por obligación, no porque me toque por dinero. Yo soy Natalia Ospina, asesora patrimonial y fundadora de esta libreta financiera, y hoy quiero hablarte de cómo se construye esa segunda opción, esa de llegar a ese momento haciéndolo porque lo amas, no porque te toca, de cómo te preparas esa estrategia para que en el futuro trabajar sea algo que tú eliges, no que debas hacer. Porque si comienzas a trabajar alrededor de los 25 años, que es en promedio la edad en la que todos empezamos, trabajas hasta los 65, haz las cuentas, estás entregando 40 años de tu vida, esos 40 años que se consideran los más productivos, de energía, de tu tiempo, de la capacidad de decisión. Y durante esos 40 años hay un intercambio que se va a repetir todos los días. Horas de tu vida a cambio de ingresos. Para eso está diseñada esa etapa donde estamos jóvenes, con energía, donde estamos aprendiendo cosas nuevas. Y ese intercambio sí funciona cuando estás joven, porque tienes toda la energía, tienes la capacidad de recuperarte. Pero a los 50, a los 55, ya a los 60, el costo de ese intercambio no es el mismo. Y si tú no estás en esa edad, de pronto no lo has visto de esa manera. No porque trabajes menos horas, sino porque el costo emocional, ese costo físico de mantener ese mismo ritmo es diferente, es mucho mayor. Así que la mayoría de personas descubre esto demasiado tarde, cuando ya no hay mucho tiempo para poder cambiar esa ecuación. Antes de ir más lejos, yo quiero hacer como una pausa y hablar de qué es lo que significa trabajar menos. Ojo, porque quiero ser clara en esto que estoy hablando. Trabajar menos no significa que no vas a trabajar, no significa que vas a dejar de tener ingresos, significa que en algún momento el dinero que ganaste previamente en la etapa en la que eras muy productivo empieza a trabajar para ti, te empieza a remunerar a ti ese tiempo que ya no quieres trabajar igual y te da esa opción, tienes la opción de tú tomar y decir voy a reducir las horas de que vendo hoy por dinero nuevo, porque hay otra cosa que me está dando el dinero sin tener que ponerlo yo ahí. Puede ser el trabajo de tiempo parcial, puede ser trabajar en algo que amas, aunque realmente no pague lo mismo. Puede que tomes periodos de tiempo sabático. Yo pienso que con toda la gente que yo hablo, amarían tener un año sabático para viajar, para disfrutar, para descansar. Puede ser trabajar desde el lugar que tú quieras. Lo que todas esas opciones tienen en común es que no son emergencias, son decisiones que se toman, y las decisiones solo existen si tú tienes una estructura patrimonial que la sustente, si tu vida financiera de alguna manera ya está cubierta o al menos está sustentada. Si tú no tienes esa estructura, trabajar menos es un lujo que no te puedes permitir, es algo que vas a ver inalcanzable. Si la tienes, es una opción que naturalmente llega a aparecer porque te has anticipado financieramente. Y no todas las edades, ojo, ofrecen las mismas condiciones para construir esa estructura. Cuando tienes entre los 30 y los 45 años, tienes algo que es muy específico. Estás con los ingresos llegando a su pico seguramente, tienes una capacidad de ahorro real, tienes tiempo aún suficiente para que los errores se puedan corregir. Esa es la ventana más poderosa que tú tienes, porque lo que construyes en estos años, en ese bloque de esos 15 años, no solo va a trabajar para ti en el futuro, va a determinar cuántas opciones realmente vas a tener a los 50, a los 55, a los 60, y esperar a tener 50 años para poder empezar a prepararte para trabajar menos a los 60, mis queridos, ya es tarde. A esas alturas el tiempo restante no es suficiente para poder crecer lo que realmente necesitas, para que la complejidad del interés compuesto, como muchos lo ven complejo, pero no es nada más que tiempo, haga ese trabajo. Así que vamos a anotar en esa libreta cómo se construye, cómo nos preparamos, cuál es la estrategia para trabajar menos en el futuro.
Vas a ver que no es complicado, pero sí requiere claridad y sobre todo una palabra que quiero que te anotes en la libreta, intencionalidad. Necesitamos ser intencionales con nuestro plan para poder llegar a él. Ojo, te lo voy a explicar y te quiero invitar a pensar de forma diferente. Piensa qué quieres lograr en la próxima década. Piensa que estamos en un sprint, no importa la edad que tengas, no importa. Yo quiero que pienses qué es eso que quieres lograr en 10 años en materia de ahorro. Ojo, así yo tenga 2 o 3 décadas para llegar al momento del retiro, así estemos hablando y tú tengas 25, digas, bueno, 35, todavía me queda mucho tiempo. Piensa en estos 10 años como si fueran esa época que vale oro. Por eso también anticipa esta pregunta, ¿qué es lo que realmente quiero llevarte a pensar? Es define qué es trabajar menos para ti desde ahora. Y eso se va a traducir en cifras, eso se va a traducir en un monto, en un patrimonio. Lo segundo que quiero que hagas es entender cuánto de tu ingreso actual puedes convertir en patrimonio. Y no te estoy preguntando cuánto te está sobrando, cuánto te gustaría ahorrar. No, solo tú conoces tu capacidad real, solo tú conoces qué realmente le puede agregar valor a tu futuro y puedes dejar de prescindir en el presente. La mayoría de las personas tienen más capacidad de ahorro de lo que realmente creen, solo que nunca lo han cuantificado, solo que no hay orden y no pueden definir cuánto es su monto. Lo tercero que quiero que te anotes y que hagas es asegurarte de que ese patrimonio está estructurado de manera que trabaje para ti, porque no se trata de acumular, 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 perdiendo valor con la inflación. No ese sentido de poner todo en un depósito bancario, allí no va a crecer, sino ponerlo en lugares donde el tiempo y el crecimiento compuesto hagan su trabajo. Y lo cuarto que quiero que hagas es que revises periódicamente eso que estás haciendo, que hagas los ajustes pertinentes, porque la situación va a cambiar, el mercado va a cambiar, las oportunidades van a cambiar. Así que usa estrategias que no, si una estrategia tú no la revisas, se va a envejecer y cuando se envejece deja de llevarte a donde tú quieres ir. ¿Qué es realmente lo diferente a lo que normalmente escuchas en esto que te acabo de mencionar, en esta estrategia? Pensar en la próxima década. Nadie te invita a pensar en la próxima década. Todo el mundo te dice, ¿cuántos años te quedan? 20, 30, entonces empieza con algo. El mínimo, $100. No, yo te estoy diciendo es que aceleres esa carrera. Haz de cuenta que estás en una maratón. Tienes un sprint de 10 años, 10 kilómetros. Esos 10 años financieros van a ser los más productivos. Te aseguro que el resultado a los 20 o a los 30 años de lo que hagas en estos próximos 10 es realmente lo que le va a agregar valor a esa estrategia. Y te voy a explicar por qué, porque no te sonaría lógico que solamente te invite a hacerlo 10 años. Mira, yo quiero siempre llevarte a la analogía de una fogata. Haz de cuenta que hay una fogata. No es lo mismo prender o mantener una fogata leñita a leñita que haga un fuego promedio a que le pongas un impulso con gasolina a esa fogata, el incendio completo bien entendido para que realmente haya un valor agregado. En el mundo financiero, ¿eso cómo se traduce? Hay una regla milenaria que lo va a explicar muy bien, de la que hemos hablado antes en la libreta, y es esa regla del 72. La regla del 72 habla del tiempo que toma un capital ya creado en duplicarse, dependiendo de la tasa de rendimiento anual. Entonces yo te pongo un ejemplo. Ahorraste, te pusiste intencional y empezaste a ahorrar $1,000 por mes durante 10 años. Haz cuentas, ¿eso cuánto te da? En un año son 12,000, en 10 años son $120,000. Pero lo que haces en una cuenta de ahorros que da el 1%, pues prácticamente te va a tomar toda la vida en 72 años en duplicarse. Por eso no lo, si coges la regla del 72 y lo divides entre el 1, que sería la tasa de ponerlo en un banco, te demora 72 años en duplicar, ya pasó tu cuarto de hora, realmente puede que ya ni estés en este mundo. Pero si esos mismos $120,000 lo pones en un fondo de inversión, lo pones en un instrumento a 10 años que te dé mínimamente el 7% de manera conservadora anual, ¿cuánto crecería? Haz las cuentas, coge el 72, divídelo entre 7 y te va a dar 10. Si replicas esa regla, vas a ver que tu capital se va a duplicar en 10 años más, sin necesidad de poner más si no quisieras, pero yo sé que en ese punto ya tienes una inercia que está avanzando. Por eso quiero que seas más intencional con el tiempo. Y a todos nos gusta pensar muchas veces en el corto plazo, nos gusta hacer las cosas que sean rápido. Piensa de ahora en adelante cuánto es el máximo patrimonio que yo puedo llegar a crear en los próximos 10 años. Y haz esa tarea.
Anota cuánto define, cuánto es lo que yo puedo ahorrar, cuánto eso puede crecer y si me espero 10 años más, si tengo ese tiempo, cuánto puedo llegar a construir. Así que mira, las personas a los 50, a los 55 o a los 60, pues realmente tienen la opción de trabajar menos. Esas personas que logran eso no son las que ganaban más dinero. Tristemente es lo que vemos, son las que tomaron decisiones consistentes sobre qué hacer con el dinero que estaban ganando. No son las que esperaban el momento perfecto para empezar, son las que empezaron con lo que tenían sin esperar a tener más. Y ahí es donde la mayoría de personas se pierde, porque esperar a tener más dinero para empezar, que seguramente lo que estás pensando cuando consiga el nuevo trabajo, cuando me aumenten el salario, pues ahí es donde voy a empezar. Y eso es realmente un círculo vicioso que nunca va a acabar. Mientras esperas, el tiempo se va y el tiempo es exactamente lo que necesitamos para crecer. Así que hay algo que poca gente entiende hasta que lo vive y yo lo que quiero es que tú puedas elegir, puedas tomar decisiones basadas en intención, no importa con lo que tengas. Así que voy a dejarte con una idea clara en esta libreta. Trabajar menos en el futuro no es un sueño, es una estrategia que tú empiezas a construir desde ya. Y como toda estrategia, pues tiene un plan, tiene un inicio con las decisiones que estás tomando hoy sobre cómo vas a estructurar tu dinero. La pregunta no es si tienes tiempo para empezar o para hacerlo. La pregunta es si tienes tiempo de no empezar, porque puede que el tiempo que tengas para multiplicar no sea suficiente. Así que si estás listo para entender tu situación actual, que puede realmente convertirse en una de las opciones que quieres tener en el futuro, te voy a dejar en pantalla un código QR. Escanéalo, agenda allí una sesión de planificación o ve a mi página oficial nataliaopina.com, donde vas a ver la opción de reservar una sesión y ahí vamos a revisar tu situación actual, cómo construir una estrategia que realmente te permita trabajar menos en el futuro, haciendo ese sprint de los próximos 10 años, porque futuro no es algo que te pasa, es algo que tú preparas desde ahora. Hasta la próxima libreta financiera.